Hola, ¿cómo andan? Bueno, como les prometí, en esta clase vamos a ver los dos textos que correspondían a la clase uno, que están en la carpeta de Drive que ustedes tienen que leer. Cuando digo tienen que leer es porque lo tienen que leer, ¿sí? Y son dos textos, uno es las funciones del gestor cultural desde una perspectiva antropológica, escrito por mí, y el otro es un texto que se llama ¿Qué es y qué no es etnografía?, escrito por Diana Milstein. Los dos están en la carpeta de Drive. Y más que nada es una introducción para que veamos desde dónde nos estamos parando en esta materia y porque también ustedes van a hacer trabajo de campo, específicamente trabajo de campo etnográfico, una investigación etnográfica, y entonces les voy a explicar qué es. Voy a empezar por el texto mío y vamos a ver solamente la primera parte de este texto porque es un poquito largo y quiero que vayan por partes, así no les cuesta tanto la lectura. Uno de los puntos fuertes que quiero que tengan en esta materia, una de las capacidades que quiero que desarrollen, es el de la lectura, la comprensión e interpretación de textos. Esto no es menor para un gestor cultural y se los voy a tratar de decir de la forma más clara. La transmisión cultural pasa mucho por lo escrito. Y entonces ustedes no pueden obviar lo escrito y la forma de interpretar lo escrito si van a ser gestores culturales. Además necesitan poder redactar proyectos, necesitan utilizar vocabulario específico, necesitan tener cierta autoridad académica, porque hay mucha gente que está trabajando de gestor cultural sin tener ningún título. ¿Por qué ustedes serían mejores que esas personas? Necesitamos que ustedes pongan en valor la carrera también. Y eso se hace básicamente también estudiando, no solo en la práctica y moviéndose, sino formándose individualmente y colectivamente de forma intelectual y académica. Aunque esto suene muy elitista, no lo es, de hecho, porque esta es la manera en la que democratizamos el conocimiento. Si no, todo quedaría en las manos de las mismas personas que ya desde el comienzo tienen estas herramientas, y es necesario que ustedes también se puedan apropiar de todas estas herramientas y desarrollen estas habilidades de interpretación de textos académicos más complejos para poder también habitar en ese mismo mundo y poder renegociar sentidos, es decir, que las cosas se muevan de las mismas manos y que se abran esas redes también. Así que bueno, empecemos un poquito por ese lado. El texto que yo escribí traté de que fuera mucho más ameno que los otros textos académicos, para que sea un ingreso amable a la teoría antropológica. Sin embargo, como su nombre lo indica, o sea, antropología es una ciencia social y por lo tanto es material académico con cierta profundidad conceptual y les va a costar, no va a ser fácil. No se desanimen, ¿sí? Si ustedes entran a una carrera, lo normal es que vaya a aparecer mucho material que ustedes no van a entender al comienzo y que van a tener que poner muchas horas silla, es decir, sentados leyendo, subrayando, marcando, haciendo todo lo necesario para poder comprender. Por mi parte, yo voy a estar acá siempre para explicarles y para desarrollar paso a paso todo lo que necesiten y acompañarlos en cada una de sus etapas en la investigación. Quiero que esta experiencia para ustedes pueda ser muy útil y también que la disfruten, ¿sí? Que no la sufran. Bien, empecemos entonces. Me gustaría que empecemos a desarmar la idea de gestión cultural y qué es lo que hace un gestor cultural, cuál es la función de un gestor cultural. Yo imagino que en toda esta primera parte del año ustedes ya estuvieron viendo en otras materias qué es la gestión cultural y cómo se trabaja, ¿no? ¿Cuál es el ámbito laboral? Sin embargo, hay varias cuestiones que por, no sé, cuestiones de tiempo o por las perspectivas de esas materias no se pueden explorar, que tienen que ver con la especificidad de su labor cotidiana. Y entonces este texto está, en realidad esta materia completa está para que ustedes puedan explorar qué es hacer gestión cultural en el día a día, qué implica,
qué contraste hay entre la idea de gestión cultural que tienen ustedes o que tenían antes de entrar a la carrera, la idea que van a tener después, lo que sus profesores les dicen que es, ¿no? Vamos a poner en juego todos estos diferentes conceptos, estas diferentes maneras de interpretar la gestión y sobre todo de interpretar la cultura. ¿Qué es la cultura? Toda esta materia va a ser básicamente darle vuelta al concepto de cultura, mirarla para todos lados y sacarnos nuestros prejuicios, romper con los estereotipos y las representaciones ideales que tenemos acerca de la cultura, porque son muy perjudiciales para el gestor cultural, que tiene una función muy específica de mediador cultural, ¿sí? Vamos a empezar primero con la palabra gestión. Si vemos una definición de gestión cultural, hay un autor que se llama Bernades López, que habla prácticamente de la administración. O sea que un gestor cultural tiene ciertas responsabilidades sobre algunos de los aspectos de la administración de una organización, infraestructura o acontecimiento cultural público o privado. No define qué es un acontecimiento cultural, o una organización cultural, o una infraestructura cultural. Está asumiendo que todos ustedes saben lo que implica esa cosa cultural. Y está mal asumir, porque asumiendo, lo único que hacemos es reproducir estereotipos y creer que el otro está pensando lo mismo que yo. Muy probablemente, cuando alguien habla de cultura, no está pensando lo mismo que yo estoy pensando. Y sobre todo cuando ustedes se vayan a formar ahora en esta materia, se van a dar cuenta que el concepto de cultura tiene muchos significados y que tenemos que elegir en qué contexto utilizamos cada uno. Y bueno, otra de las cuestiones acá es el verbo. ¿Qué es gestionar? ¿Qué es administrar entonces, no? Este autor, Bernades López, dice que es administrar, ya sea en marketing, producción, operación, recursos humanos, finanzas, dirección. Es como si estuviera hablando de una empresa o de alguien que está haciendo cuestiones más bien empresariales, institucionales. Y esa puede ser un área de la gestión cultural, pero es una forma muy limitada de pensarlo, porque la cultura, como ustedes van a ver, lo cultural es muy amplio y tiene muchas prácticas muy diversas, y pensarlos desde el punto de vista de marketing o producción, operación, o sea, con este vocabulario más bien empresarial, es limitarlo a una concepción tradicional de la gestión cultural. Esa concepción, si bien se mantiene en ciertas organizaciones, no les va a ser útil si ustedes, por ejemplo, quieren tener una casa cultural o si quieren movilizar ciertos grupos, ciertas prácticas que no están institucionalizadas. ¿Qué hacemos ahí? Inauguramos una institución porque yo solamente considero que la gestión se tiene que institucionalizar, tiene que estar organizada, tiene que tener, no sé, un departamento de recursos humanos. ¿Qué implica gestionar recursos humanos? ¿No existe acaso una carrera de recursos humanos para eso? ¿Por qué tiene que estar un gestor cultural? En fin, hay ciertas confusiones acerca de la gestión, porque la palabra gestión viene del mundo empresarial y entonces se lo piensa como el mismo tipo de gestión, pero aplicado a la cultura. Y eso realmente es algo que no deberían estar haciendo. Tal vez muchos gestores culturales lo siguen pensando de esa manera. Y les digo, repito, en la práctica cotidiana de ciertas instituciones puede llegar a ser lo mismo, pero la forma de pensar la cultura es muy amplia, y a mí me gustaría que ustedes empezaran a pensar en un concepto antropológico profundo de la cultura. La antropología es una de las disciplinas que más se abocó al estudio de la cultura y creo que es la más indicada para poder guiarlos en la forma en la que tendrían que empezar a percibir lo cultural. Por eso es que está esta materia, ¿sí? Por eso está antropología en el medio de la gestión cultural. Es el núcleo teórico que va a ayudarlos a ustedes a fundamentar después todo lo que vayan a hacer. Muchos de ustedes trabajan de forma intuitiva, ¿sí? Muchos de los gestores culturales trabajan de forma intuitiva y no explicitan realmente sus orientaciones teóricas. Hay una gran diferencia entre esas personas
y las otras no quiere decir que trabajen mal de manera intuitiva, pero pueden llegar a tener cierto techo o frustraciones que podrían estar no teniendo si pudieran visibilizar mejor todo el entramado de relaciones y de prácticas culturales en la que están inmersos. Con esto quiero decir simplemente vamos a prestar más atención a lo que está haciendo un gestor cultural y no creer que simplemente es administrar algo que se llama cultura. Tenemos que entender bien qué es eso de la cultura. Nosotros vamos a entender la cultura, o mejor dicho, lo cultural, como una forma de aprender el mundo, de darle sentido al mundo. Es todo lo que hacemos los humanos para justamente darles un sentido a todo ese caos que es la sociedad y nuestra relación con los otros, nuestra relación con otros seres que no son humanos, nuestra relación con la naturaleza. Todo eso está simbolizado en una red de significados que compartimos entre nosotros y que la reproducimos y difundimos también de generación en generación. Hay un concepto muy tradicional de cultura que es como si fuera un conjunto de elementos que identifican a un grupo. Y ya vamos a ver que hay cierto problema en entender la cultura de esa forma, porque en la práctica de ustedes, en la práctica laboral de la gestión cultural, no va a tener mucho que ver con lo que ustedes hagan, pensar la cultura como un conjunto de elementos que identifican un grupo, como por ejemplo su vestimenta, su idioma, su gastronomía, sus creencias religiosas, sus normas, sus leyes, su historia. Es como una cajita donde metemos todos esos elementos. ¿Qué pasa si esos elementos se transforman? ¿Qué pasa si esos elementos desaparecen? ¿Qué pasa si un grupo se empieza a mezclar con otro? ¿Eso deja de ser la cultura? ¿Empieza a haber una especie de aculturación, es decir, desaparición de la cultura? Bueno, todas estas cuestiones ya están bastante atrasadas y tenemos que pensar la cultura básicamente en perpetuo movimiento y transformación y que sí sirve para identificar a un grupo, pero un grupo siempre se está moviendo en relación con otros. Una persona siempre está moviéndose en relación con otra, le da sentido al mundo en relación con lo que los otros piensan también. Entonces, ¿qué es lo que se gestiona finalmente? Tenemos toda una serie de prácticas culturales que configuran redes, campos o espacios simbólicos donde las personas y los grupos refuerzan o se disputan los significados, los sentidos, las definiciones de todo lo que hacen y todo lo que los rodea. Todo lo que son, lo que creen que no son y lo que creen que deberían ser. Estas cuestiones acerca de lo que somos y de lo que son los otros se manifiestan en diferentes tipos de prácticas culturales. Normalmente consideramos un conjunto muy limitado de prácticas culturales que identifican nuestra identidad. Por ejemplo, no sé, los bailes típicos o la comida típica o todas estas cuestiones que llevan el adjetivo típico, tradicional, costumbre. Todas esas cuestiones que solidifican la identidad grupal, en realidad son un tipo de práctica bastante acotada y no son todo lo que es lo cultural. Por el otro lado, también la gestión cultural está muy acostumbrada a pensar la cultura desde el punto de vista del entretenimiento. Y entonces hablan de espectáculos de música, de baile o ferias gastronómicas, cuestiones que tienen que ver con el arte, también el arte y el ocio, como formas de cultivar el espíritu. Eso también es un concepto muy limitado y tradicional y no es tan mal. Pero ya les digo, ven cómo la cultura tiene diferentes conceptos. Ya vamos a ver todos esos conceptos. Lo que quiero que entiendan ahora es que no hay una sola forma de pensar lo cultural.
tienen múltiples significados que se interrelacionan entre sí y no significan lo mismo en todos los ámbitos y para todas las personas. Piensen para ustedes, ¿qué es la cultura? ¿Qué es lo cultural? Si se piensa, por ejemplo, la cultura como la cultura de un pueblo específico, la cultura mapuche, ¿ustedes piensan que un gestor cultural va a ir a una población mapuche y decirles, bueno, vengo a gestionar su cultura? Creo que es un poquito irreal y no me parece que sea lo que ustedes están pensando hacer. ¿Qué es lo que estaban pensando originalmente como gestión cultural? Escríbanlo y los vamos a charlar porque es muy interesante ver las diferentes definiciones de cada uno de ustedes. Esto es una actividad que hacemos siempre todas, en todo comienzo de la materia de antropología. No es simplemente para romper el hielo, es para explorar todos nuestros estereotipos y prejuicios al respecto. Entonces, todas estas prácticas culturales que hacemos, decimos y compartimos, no solamente son una red de significados para darle sentido a nuestro mundo, sino que también son mecanismos de transmisión y de difusión entre generaciones, por ejemplo, entre los más grandes y los más chicos, y entre grupos también. Es para indicarle al otro grupo que no somos igual a ellos. Es un emblema de distinción la cultura también. Entonces, tiene diferentes funciones. Si un grupo necesita que se desarrolle ciertas características de sus prácticas culturales, también tenemos que entender por qué necesitan desarrollarlas y de qué manera nuestro trabajo puede llegar a ser más útil para que ellos cumplan con sus propósitos. Es muy común que el gestor cultural piense en su propio proyecto personal y no piense en la forma en la que puede ayudar a otros con sus habilidades de gestión. Un gestor cultural gestiona relaciones sociales. ¿Sí? Como vemos, la cultura es un entramado de relaciones sociales entre diferentes miembros de la sociedad y cada miembro tiene intereses diferentes, tiene necesidades diferentes y tenemos que poder entender las necesidades de todos esos grupos. Entonces les voy a leer un poquito acá de mi texto para que quede más claro. Lo cultural es entendido como una forma de aprender el mundo, un espacio donde se disputan significados y se reconfiguran sentidos comunes que transforman las relaciones sociales. Los gestores culturales administran principalmente relaciones sociales, grupos humanos con sus especificidades y contradicciones, un conjunto heterogéneo de agentes culturales, provenientes de diferentes ámbitos sociales, con necesidades y problemas concretos, frente a los cuales el gestor debe contar con herramientas para su resolución. Herramientas para su resolución, entonces, es lo que ustedes tienen que poder desarrollar en esta carrera. Y les digo, dejar de centrarse en ustedes mismos como el individuo que gestiona, como el individuo eje central, que da un proyecto o crea una casa cultural o crea un grupo de gestión. En fin, son un poco egocéntricos a veces los gestores y lo que tienen que hacer es poder visibilizar las necesidades de los otros y poder ver de qué manera poder cumplirlas, ¿no? Bien. Entonces con esto estoy diciendo que los gestores culturales también son agentes culturales. ¿Qué quiere decir que es un agente cultural? Que también construye cultura, no solamente la maneja los hilos, trae para acá, trae para allá, contacta a los creadores, contacta a la población de un cierto grupo que hacen determinadas prácticas. Ellos, o sea, ustedes, al movilizar, ir y venir, traer y llevar, también construyen redes de significados y espacios simbólicos, es decir, tienen una enorme responsabilidad de entender los mecanismos de las prácticas culturales y entender cómo movilizarlos. Ustedes son también creadores de cultura, no simplemente manejadores, ¿sí? Administradores. Bueno, entonces ustedes no solo interactúan con estos agentes culturales, son agentes culturales, intervienen y transforman las redes de significación, las prácticas, los mecanismos de transmisión, entran en conflicto y disputa por la definición de lo cultural también. ¿Qué quiero decir con esto?
que también la idea de lo que es cultura va a cambiar en cada gestor cultural. Y la mayoría de los gestores culturales no tienen la misma idea de lo que es cultura, porque depende de dónde se muevan. Hay mucha gente que está haciendo gestión cultural y que no tiene idea de qué es gestión cultural porque no entra dentro de su idea de la cultura. Piensa que están, no sé, armando otro tipo de grupos o haciendo beneficencia, por ejemplo, o haciendo cuestiones que son de educación o trabajando con instituciones públicas o privadas y lo que están haciendo es gestión cultural. Cuestiones artísticas, todo es gestión cultural. Y ustedes pueden entrar en conflicto con esas ideas estereotipadas de cultura o pueden seguir manteniéndolas. ¿Cuál es el problema? Si ustedes, por ejemplo, siguen manteniendo el concepto restringido, limitado de cultura, lo que terminan haciendo es reproducir los mismos estereotipos y prejuicios. Pero si en cambio ustedes deciden ampliarlo, van a darle oportunidades a otros grupos y personas que están necesitando ayuda, apoyo, financiamiento o alguna guía, alguien que los guíe, que los dirija, para poder hacer sus propias prácticas que como el resto de la sociedad no considera que es cultura, entonces los invisibilizan y hasta los discriminan. Vamos a ver dos ejemplos, por ejemplo. Si pienso de forma tradicional restringido a la cultura, entonces, cuando yo hago una feria del libro, por ejemplo, promuevo la lectura lineal de los libros como la mejor forma de conocimiento y elevación moral. Y me pongo en contra de la lectura hipertextual de los contenidos multimediales. Como ven, acá hay un tema que implica el libro como representante de la alta cultura y que se piensa la cultura como si fuera una escala jerárquica donde hay formas de cultura mejores que otras. Y que leer libros específicamente o leer literatura y cierto tipo de literatura, que no puede ser literatura de bestseller, que no puede ser literatura de autoayuda, sino que tiene que ser una literatura que enaltezca, no puede ser simplemente literatura de entretenimiento, pero si lo es, bueno, todo tiene que ser en formato libro y de forma lineal, una lectura lineal tradicional. Y nosotros ahora nos estamos manejando mucho con dispositivos y hacemos una interpretación general hipertextual de la realidad, donde estamos leyendo textos y leyendo imágenes, leyendo videos, leyendo otras formas de hacer las cosas y está teniendo predominancia con respecto a la lectura tradicional de los libros. Si ustedes fueran estos gestores culturales que están haciendo una jerarquía de prácticas culturales y creen que hay cosas mejores que otras, estarían tirando por tierra a todas las formas de aprender y de generar conocimiento a través de las lecturas hipertextuales, de los videos, de las imágenes y de los nuevos contenidos que se están generando ahora. Hay formas muy tímidas de integrar todavía este tipo de nuevos contenidos culturales y se los relega más bien a las cuestiones de entretenimiento o complementarias, como acá con el tema de la pandemia, cuando empezamos a hacer cuestiones así, contenido audiovisual, cuando en realidad lo que se está esperando es que sea simplemente una lectura lineal de los textos. Parece que estoy siendo un poco contradictoria porque acá estamos en una materia donde se van a leer muchos textos y les estoy diciendo que por favor los lean. Sí, no quiero justamente hacer una jerarquía donde una cosa sea mejor que la otra. Vamos a tener muchos tipos de materiales diferentes. Ustedes van a trabajar con registros de campo donde van a hacer observaciones de eventos culturales y van a redactar y narrar lo que observaron. Van a hacer entrevistas con personas y van a analizar esas entrevistas también. Van a analizar los flyers de los eventos, las noticias periodísticas que aparecen, los videos, pueden ser eventos virtuales. Vamos a tener un mundo de conocimiento
Y lo que pasa con el concepto restringido de cultura es que hay un montón de cuestiones que quedan al margen de lo que se piensa como cultural y de hecho que se piensa como algo anticultural, como algo que va en contra del desarrollo cultural de las poblaciones. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando se eligen las cuestiones de élite y la de la cultura popular, cuando se piensa que hay ciertas cuestiones que son de mejor gusto que otras, porque todavía se sigue pensando en una jerarquía de prácticas culturales. Ustedes no pueden tener una jerarquía de prácticas culturales. ¿Cómo hacemos entonces para ampliar el concepto de cultura? Cuando integramos prácticas que normalmente no se consideran. Por ejemplo, prácticas de cuidado ambiental o de protección animal, que tienen que ver con hábitos cotidianos, que no necesariamente tiene que ver con el arte o la alta cultura. Y sobre todo cuando tratamos de romper con los estereotipos, los prejuicios y las formas habituales en las que hacemos cultura, en los mecanismos de transmisión. Lo que veo que lo que hacen los gestores culturales normalmente es reproducir las mismas maneras de hacer las cosas, ya sea con eventos, o sea, siempre quieren hacer algún tipo de evento, o quieren tener una casa cultural, o quieren hacer encuentros donde siempre se hacen el mismo tipo de prácticas. Y todo lo que hacemos los humanos es cultural. Es increíble que un gestor cultural tenga su práctica laboral tan limitada cuando de hecho es una de las profesiones más amplias y diversas y diversificadas variables que tiene las tecnicaturas, los oficios acerca de lo que hacen los humanos, lo que hacen las personas. Es gestionar lo que hace la gente, es administrar las relaciones sociales. ¿Para qué? ¿Qué relaciones sociales para qué? Bueno, podemos limitarlo diciendo para la construcción de la identidad de un grupo y para poder desarrollar aquellos elementos que esos grupos necesitan reforzar. Y ustedes no tienen que elegir qué es lo que ese grupo necesita reforzar, tienen que entenderlo a partir de lo que observen y cómo cuando participen con ellos ver qué es lo que necesitan. Por eso tienen que hacer trabajo de campo etnográfico, que les voy a explicar lo que es. Entonces leo un poquito más de mi texto. Los gestores culturales son agentes que, por su formación y profesionalización, cuentan con las herramientas necesarias para transformar eficazmente a la sociedad y beneficiar a su comunidad. Tienen que analizar e interpretar la realidad de su propia sociedad para dar respuesta a sus demandas, problemas y necesidades. Posibilitan y canalizan la participación de los grupos sociales a la vida social y cultural de su comunidad. Fomentan la autoorganización de servicios y la asunción de responsabilidades públicas y ayudan a descubrir y evidenciar nuevas necesidades o problemáticas de la sociedad y despertar la preocupación de los estamentos oficiales en estos temas. Llamar la atención a esos problemas, ¿no? Un gestor cultural tiene la enorme responsabilidad de tratar con sumo cuidado la construcción y refuerzo de representaciones sociales e identidades grupales a través de la producción de actividades de difusión, muestras y eventos, pero no solamente de esas. Hay otros mecanismos y tal vez los grupos que ustedes vayan a observar los sorprendan mostrándoles diferentes formas de crear y difundir cultura. Los gestores culturales tienen objetivos amplios y complejos, ya que funcionan como mediadores para consolidar una actividad social, pudiendo representar un potencial democrático importante. Por otro lado, su papel no es menor a la hora de visibilizar las necesidades y problemáticas sociales, y de ahí su importancia al desarrollar políticas culturales. Ya van a ver más adelante. ¿Qué ocurre si un gestor cultural no comprende correctamente las formas en las que se construye cultura? Lo que suele ocurrir es que este profesional, supuestamente el más capacitado para llevar a cabo producciones culturales eficaces, termina por reproducir estereotipos y fomentar representaciones ideales sobre aquellos grupos en vez de contribuir en el enriquecimiento y difusión de sus manifestaciones culturales. Y cuando digo eficaces estoy diciendo que cumplan con el propósito de crear cultura. Y crear cultura es generar nuevas relaciones simbólicas entre los miembros de una comunidad y su propia identidad e historia. Pero más importante aún, producir nuevas relaciones simbólicas con otros grupos identitarios,
van a generar un diálogo, para comunicarnos, para compartir, para crecer como sociedad. En el mejor de los casos, cuando un gestor cultural no comprende su responsabilidad, lo único que hace es dejar que la gente siga pensando lo que está política y moralmente correcto. Y en el peor, lo que hace es generar más confusión y ruido, dejando ideas poco claras sobre lo que quisieron transmitir y finalmente produciendo en los receptores la irreprimible necesidad de volver a lo conocido, a lo fácil de digerir. Entonces ustedes, cuando hacen una mala praxis de gestión cultural, lo que están haciendo es reforzar prejuicios, reforzar discriminación, reforzar ideas de lo conocido. Van a lo fácil, es decir, no es que no puedan ir a lo fácil, pero acá estamos hablando de lo que deberían hacer, ¿no es cierto? Vemos así que la gestión cultural tiene obligaciones y responsabilidades complejas que a menudo no se explicitan y por lo mismo los gestores culturales podrían no estar de todo preparados para afrontarlas. Es por todo lo mencionado que debemos reflexionar con seriedad y compromiso sobre nuestra tarea, sus efectos y alcances. Entonces, ¿cómo hacemos para poder entender mejor la sociedad y qué necesidades tienen y cómo ayudar mejor, cómo contribuir en la creación de cultura, en la ruptura de estereotipos, en la generación de nuevas representaciones sociales, a eliminar estos prejuicios, principalmente los del gestor cultural, los de ustedes mismos, modificar la mentalidad del gestor cultural, que no es casualidad que todos piensan determinadas cuestiones a veces ingenuas, inocentes, pero en esta carrera necesitamos desnaturalizar este tipo de cuestiones si se van a encargar de algo tan importante y con tanta responsabilidad como la creación de la cultura. Para eso entonces en esta materia vamos a hacer un trabajo etnográfico donde ustedes van a ir a observar eventos. Pero me van a decir, pero ustedes me acaban de decir que la cultura no es simplemente eventos. Sí, es verdad, no es simplemente eventos. Pero hacer eventos es una cuestión bastante particular de los gestores culturales y vamos a ver diferentes maneras de lo que es un evento y también un concepto muy amplio de evento, que es el de actuación cultural. Vamos a entender todo lo que implica una actuación cultural. Para que ustedes lo vean mejor, de forma más visible, más explícita, más expresiva, a mí se me ocurrió que ustedes pueden ir a observar eventos y hacer un poquito de trabajo de campo acerca de lo que otros gestores culturales hacen y entender cómo viene la práctica del gestor cultural, que ustedes podrían también, podrían cuestionar, podrían ver qué les resulta útil o podrían estar de acuerdo con esas cosas o no. En fin, reflexionar acerca de todo eso, hacer un análisis complejo acerca de estos eventos, cómo se organizaron, para qué sirven, qué efectos tuvieron. Bueno, ¿qué hacemos entonces para hacer eso? Nosotros vamos a hacer trabajo de campo etnográfico, que es etnografía. La etnografía es una forma de investigación social que hace hincapié en la importancia de estudiar de primera mano lo que las personas hacen y dicen que hacen en contextos particulares. Nos comprometemos con una relación personal y larga para conocer y entender cómo interpretan los acontecimientos quienes los viven como parte de su cotidianidad. Es decir, nosotros vamos a ir a observar la vida cotidiana de estas personas que están armando un evento o que están yendo a uno. Vamos a ver cómo lo aprecian, cómo participan, cómo se mueven, cómo interactúan entre ellos y qué redes de significados se están poniendo en juego, si hay una disputa, si hay contradicciones, si hay conflictos, si hay emergentes. Todo tipo de cuestiones no es para criticarlos, es para comprender. Muchas veces ahí entendemos las necesidades reales de las personas. La etnografía es una forma de ver de primera mano eso, no que te lo cuenten. Vos vas ahí, observás, participás, charlás con la gente, preguntás cosas y así van entendiendo un poco cómo se mueve todo el entramado de la creación cultural, cómo se difunde, cómo se transmite, cómo se crea la cultura. Y quiero que lo vean estando adentro, no nomás leyendo
o preguntando o viendo estadísticas y números, es que ustedes lo puedan experimentar de primera mano con su cuerpo, con su mente y que sean parte también de ese evento para entender la perspectiva del espectador, no siempre del punto de vista del organizador, de cómo hacen ustedes para gestionar, sino también de los que son gestionados, que logren ponerse en su papel, que tengan un poco de empatía también y que vean qué es lo que necesitan y cómo podrían ayudarlos. Porque son sus interpretaciones, las interpretaciones de todas estas personas, las que les dan sentido a lo que sucede y nos ayuda a responder nuestras preguntas de investigación. Nosotros en una etnografía compartimos variados momentos y situaciones cotidianas y extraordinarias también, que nos producen asombro y curiosidad. Este asombro y curiosidad que nos produce ver algo que lo estamos viendo desde otra perspectiva, es nuestro motor que nos moviliza a entender mejor. Cuando compartimos con ellos todo lo que hacen. Y esta no es la única manera de investigación social de las prácticas culturales. Hay otras maneras, como otras formas de recolectar datos, con encuestas, con censos, con grupos focales, con análisis del mercado, todas estas cuestiones que tienen que ver con el marketing y con la administración empresarial, más bien, como si fueran conociendo a consumidores o a usuarios. Nosotros vamos a conocer a personas. Y todas estas cuestiones van a exceder la simple estadística. Cuando ustedes vayan a hacer una entrevista, si es que alguno realiza una entrevista, tiene que pensar en que no tiene que hacer un cuestionario. Lo que tiene que hacer es charlar con la gente de la forma más natural y cotidiana posible. De esa manera las personas se abren y son honestas y tratan de compartir genuinamente con ustedes. Si ustedes les hacen un cuestionario, como se está acostumbrado a hacer, como si fueran un periodista o como si fueran un recolector de datos de mercado, la gente nomás le va a decir lo que ustedes quieren oír o lo que ellos creen que ustedes quieren oír. Y esa información va a ser bastante acotada y tal vez inútil. ¿Cómo realizamos etnografía entonces? Hay dos cosas que hacemos. Una se llama observación participante y la otra es una entrevista no directiva. La observación participante es cuando los que investigan se mueven adentro de la comunidad, participan, conversan, preguntan, observan bien detenidamente cada detalle para registrar los diversos momentos de, en este caso, un evento. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a ir a un evento, pero pueden ir mucho antes, pueden ir en el momento en el que se está armando, que se está organizando, y de hecho su etnografía puede empezar mucho antes, cuando ven un flyer o cuando ven en las redes sociales que se está planeando un evento y que empiezan a decir las fechas y que empiezan a explicar lo que son, empiezan a buscar espectadores, o también puede empezar cuando ustedes hablan con un organizador y les cuentan lo que tienen pensado hacer. Entonces, todo eso se registra por escrito, se escribe. Cada una de las cosas que ustedes hagan se escriben. Y si van a ir a un evento, desde el momento en el que entran a ese evento hasta el momento que salen, no importa el horario, ya sea que terminan, el evento terminó formalmente, pero ustedes se quedaron a charlar, ustedes siguen registrando todo lo que hacen. Y con eso se crea un informe donde explican momento a momento qué fue lo que ocurrió y transcriben diálogos. Ustedes pueden grabar con el celular todo lo que está ocurriendo, filmar, grabar el audio y transcriben y explican todo como si fuera una narración, ¿sí? Como si estuvieran haciendo una novela y describiendo cada una de las escenas, de los momentos, como si fuera una obra de teatro. Con ese material van a hacer un análisis y el análisis es lo más importante. Yo les voy a explicar cómo hacer un análisis, pero en el análisis tiene que estar la interrelación entre la teoría y lo que ustedes observaron. También sirve de mucha ayuda hacer una entrevista no directiva. La entrevista no directiva se llama así porque se la diferencia de la entrevista común o la entrevista tradicional de los periodistas, porque no es un cuestionario, es más bien una conversación casual. Y cuanto más casual sea esa conversación, mejor es la información que ustedes van a relevar. Ustedes pueden entrevistar a espectadores, pueden entrevistar a los organizadores, pueden
entrevistar a los artistas invitados, cualquier persona que haya intervenido en esos eventos, ustedes pueden entrevistarlos. También puede hacer etnografía virtual. Pueden observar eventos que se hayan realizado de forma virtual, en vivo, pero por YouTube o por streaming. Y también pueden ver toda la interacción que hay en las redes sociales antes, durante y después de esos eventos. Todo lo que ocurre en los grupos de Facebook, en los perfiles de Instagram, porque muchas veces la gente pone sus opiniones acerca de esos eventos o sus expectativas acerca de esos eventos. Así que nosotros vamos a hacer todas estas cuestiones. La etnografía no se limita a recolectar datos, es todo un trabajo reflexivo y analítico. Una vez que ustedes recolectan esta información, el trabajo más importante es que se sienten con todo eso, lo lean toda la bibliografía y recuerden todo lo que vamos a charlar en las clases para poder hacer un estudio detallado de lo que ocurrió en ese evento, desarmando parte por parte cada elemento del evento y dando su perspectiva teórica y personal acerca de lo que ocurrió. Esta es la parte más importante del trabajo y de la materia, y con ese análisis ustedes van a aprobar la materia. Si no realizan ese análisis, no lo van a aprobar. Muchísima gente simplemente me entrega el trabajo de campo, el registro, y no hace análisis. Ustedes se tienen que animar a hacer ese análisis. Es la única forma en la que van a pensar sobre eso y van a lograr mejorar y desarrollar sus habilidades de relación como mediador cultural, ¿sí? Y como también productor de cultura. Bueno, hasta acá con esta introducción. Espero que les haya sido simple de entender y ya saben, tienen que leer estos dos textos. El de Milstein, qué es y qué no es etnografía, y las funciones del gestor cultural desde una perspectiva antropológica. Para la clase que viene van a ver los textos que son de la teoría de las representaciones sociales. Son dos textos, en realidad es uno solo que se cortó a la mitad y que habla de qué son las representaciones sociales, qué es el imaginario social, qué son los estereotipos, los prejuicios y cómo podemos romperlos, cómo podemos ver esos estereotipos funcionando en los eventos que ustedes van a ir a observar y funcionando adentro de nuestros propios cuerpos. Así que los dejo con las lecturas. Por favor, lean para la siguiente clase presencial y nos estamos viendo. Un abrazo.